Señoras y señores, bienvenidos. Soy Marcelino González Fernández, numerario de la Real Academia de la Mar, y les voy a hablar de la culminación de la primera vuelta al mundo del Elcano. Es una conferencia del ciclo de conferencias de tema naval y marítimo organizado por la Real Academia de la Mar en colaboración con la Real Liga Naval Española. Fernando de Magallanes salió en septiembre de 1519 de Sanlúcar de Barrameda con 5 barcos, unos 239 hombres, para navegar hacia Occidente, llegar a las Islas de las Especias, cargar de especias y regresar a España. Ese era el propósito. Los 5 barcos que llevaba eran 5 naus: la Trinidad, la Victoria, Concepción, Santiago y San Antonio. El resultado o el final de aquella aventura fue el regreso 3 años después, en septiembre de 1522, de uno solo de aquellos barcos, la nao Victoria, cargada de especias después de haber dado la vuelta a toda la redondez de la tierra, al mando de Juan Sebastián Elcano, trayendo a 18 hombres a bordo. Las fechas exactas de regreso fueron a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522 y 2 días después, el 8 de septiembre de 1522, el barco entró en Sevilla. Y una vez vistos estos prolegómenos de la aventura y su final, con el regreso a Sanlúcar de Barrameda y después a Sevilla, nos podemos preguntar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué resultados se obtuvieron de aquella gran aventura? ¿Qué enseñanzas se obtuvieron? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, pues a todas estas preguntas les voy a dar respuesta aderezada con algunos comentarios adicionales. En primer lugar, hay que tener en claro que la idea de Magallanes y su misión no era dar la vuelta al mundo. Magallanes había salido para llegar a las Molucas, cargar de especias y volver. Si después Juan Sebastián Elcano, porque Magallanes se murió por el camino, si Elcano regresó dando la vuelta al mundo, eso fue pues un accidente, una casualidad o una serie de circunstancias que lo hicieron así. Pero la misión queda bien clara, que no era dar la vuelta al mundo, era llegar a las Molucas y regresar cargados de especias. Cuando se habla de esta aventura, y yo lo he dicho, pues se suele decir que regresó una nau sola. Bueno, regresó una nau sola después de dar toda la vuelta al mundo, pero en realidad regresaron 2 a España de las 5 que salieron. Miren, la Santiago se hundió en las costas de Argentina. La San Antonio desertó en el estrecho de Magallanes y regresó a España con 53 hombres. Dio media vuelta, se las piró y regresó, dejando a todo el mundo allí tirado, porque además era el barco que tenía mayor capacidad y el que llevaba más víveres. Pero no siguió con la aventura, desertó, dio media vuelta y no siguió. La Concepción, esta llegó, atravesó todo el Pacífico, pero fue quemada en Bohol, al sur de las Filipinas, porque estaba muy mal, muy comida por la broma, y además, después de una serie de vicisitudes, no quedaba gente bastante para tripularla. La Trinidad, que estuvo con la Victoria en las Molucas, en Tidore, se tuvo que quedar allí cuando salió la Victoria, porque la Trinidad tuvo una vía de agua. Después de reparar la vía de agua, intentó regresar por el Pacífico, los vientos contrarios no se lo permitieron, le murió mucha gente por el camino, regresó con solo 17 hombres a las Molucas y allí fue apresada por los portugueses. El barco se hundió y de los 17 hombres que quedaban, solamente 4 hombres regresaron a España con el tiempo. Y por último la Victoria, que fue la que regresó, como hemos visto, con Elcano. De modo que de los 5 barcos regresaron 2, que quede claro. Lo que pasa es que solamente uno fue a las Molucas y regresó dando la vuelta al mundo. En cuanto a la tripulación de la Victoria que regresó, pues se suele decir que regresaron 18 hombres con la Victoria. Es verdad, a medias. Regresaron 18 hombres, sí, de 18 expedicionarios de los que habían salido. Pero en realidad la Victoria regresó con 21 hombres, porque también venían 3 moluqueños, 3 aborígenes de las Molucas. Verán, el barco salió de Tidore, en las Molucas, con 60 hombres, con 47 expedicionarios y 13 moluqueños. Por el camino se murieron muchos,
algunos desertaron, y en las islas de Cabo Verde los portugueses le aprendieron una lancha cuando estaba haciendo víveres con 13 hombres, de modo que en Sevilla llegaron 18 expedicionarios españoles y 3 moluqueños, o sea que en realidad regresaron 21 hombres de los que habían salido. Quiere decir esto que regresó el 35% de los hombres que habían salido de Tidore. Lo que pasa es que de ellos 3 indios no dieron la vuelta al mundo porque solamente hicieron medio viaje. Los expedicionarios que terminaron regresando a España, pues tampoco son los 18 que piensa mucha gente, porque regresaron más hombres. Ya hemos visto que la San Antonio regresó antes, porque los dejó tirados a los demás barcos en el Estrecho de Magallanes, y regresó con unos 53. Después vino la Victoria con 18. Con el tiempo vino la lancha de la Victoria que había quedado en las islas de Cabo Verde. La habían atrapado los portugueses, con 13 hombres. Y después de la Trinidad, como ya he dicho, después de muchas circunstancias, pues llegaron 4 hombres. De modo que, en total, de los 239 que habían salido de España, regresaron 88. Lo cual quiere decir que regresó un 37% de los que habían salido. Otro dato interesante es cuántos hombres terminaron dando la vuelta al mundo. Pues 35. Que todo el mundo piensa que fueron 18, efectivamente. Fueron los 18 de la Victoria los primeros en terminar la primera vuelta al mundo. Pero si pensamos en los 239 expedicionarios, a esos 18 tenemos que sumarle los 13 de la lancha de la Victoria que se habían quedado en Cabo Verde, que al final regresaron y completaron la vuelta al mundo. Y a estos hay que sumarle los 4 de la Trinidad, que desde las Molucas vinieron a España pasando por diferentes cárceles, entre ellas Cochín en la India, de modo que entre todos pues sumaron 35, que fueron los que terminaron dando la vuelta al mundo en diferentes momentos, pero así son las cosas. De modo que dieron la vuelta al mundo un 14,6% de los 239 hombres que habían salido de España. En cuanto a la expedición en sí, ¿cuánto costó? Es una pregunta que suele hacer la gente. Pues esto está bastante bien calculado porque en la Casa de Contratación de Sevilla hay muchos documentos y lo dicen claramente. Se calcula, teniendo en cuenta una serie de circunstancias, que el coste total fue unos 8.334.335 maravedís, de los cuales el rey Carlos I puso casi 6,5 millones, con prestamistas, banqueros y demás. Y el resto lo puso un financiero que era de la confianza de Carlos I, que era Cristóbal de Haro. De modo que más de 8 millones costó la expedición. Una vez pagados todos los barcos, comprados los barcos, todos el armamento, los víveres, el merchandising, todas las baratijas que llevaron, pagados todos los sueldos y demás. 8.300.000 y pico maravedís. Bueno, y el resultado, porque se dice que con el regreso de este barco de la Victoria tenía tantas especies que se terminó ganando dinero. ¿Cómo ha sido esto? Pues efectivamente así fue. La Victoria vino con 524 quintales de clavo, que son unas 23,6 toneladas, y vino con otras especies también. Un quintal, ya pongo ahí la proporción, unas 100 libras o 45 kilos. Fueron vendidas estas especies en la bolsa de Amberes, que era la que estaba activa entonces, y el precio de venta fue 8.750.000 maravedís. Si el coste de la expedición fue 8.334.335 maravedís, las ganancias fueron 415.665 maravedís. 400 y pico mil, que tampoco es para echar las campanas al vuelo y tirar cohetes, pero fue una ganancia. Después de haberlo pagado absolutamente todo, se obtenía ese dinero en limpio. Hay que tener, para comparar y tener una idea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la nave Victoria sola costó 300.000 maravedís, pero ya estaban descontados aquí. Por otra parte, aparte de ese dinero, luego se vendió algún barco. Por ejemplo, la Victoria se reparó y se vendió bastante bien. E hizo incluso viaje y medio redondo a Santo Domingo, porque en el segundo viaje parece que se perdió allá por el Caribe, seguramente en algún temporal. Pero en fin, ese fue el resultado.
¿Qué fueron los grandes logros? ¿Cuáles fueron los grandes logros de esta aventura? Bueno, pues por parte de Magallanes estuvo el encontrar el estrecho que hoy lleva su nombre. Él decía que conocía un paso por el sur de América. Dudo que lo conociera porque él anduvo tanteando y metiéndose en todos los agujeros que veía por la costa y de hecho estuvo en lo que se llamaba Mar de Solís, que ahora se llama el Río de la Plata, que ya Solís había visto que aquello al final era agua dulce, que eran ríos desembocando. Y allí Solís murió, al parecer, en una cena o en una comida, no sé, porque sirvió de plato principal a los antropófagos del lugar. Bien, pero siguió explorando y encontró el estrecho de Magallanes, el estrecho que en su momento se llamó Estrecho de Todos los Santos y hoy se le conoce como Estrecho de Magallanes en honor de Magallanes. Después también le cupo el honor de cruzar por primera vez el Pacífico de este a oeste, un océano que se creía que era pequeño. Él le llamó Océano Pacífico porque se llamaba Mar del Sur, así lo había bautizado en 1513 Vasco Núñez de Balboa, cuando asomándose después de atravesar, andando al istmo de Panamá, mirando, pues lo veía al sur y dijo, pues el Mar del Sur. Si llega a asomarse un poco a la derecha, mira al norte, vería que ese mar iba de polo norte a polo sur, pero claro, desde allí no lo podía ver. Por cierto, al Pacífico España le siguió llamando Mar del Sur muchísimos años. Pero en fin, él lo cruzó de este a oeste. Y además le cupo el honor de llegar a Filipinas, que allí fue donde tuvo la desgracia de morir, en Mactán peleando contra la Pulapu, un reyezuelo del lugar. Bien, el Cano llegó a las Molucas, cargó su barco de especies y pudo llegar a España y terminó dando la vuelta al mundo. Además, trajo el barco cargado de especias, pero además con las especies trajo muchísima información muy importante. Y de aquella información que él trajo se obtuvieron montones de enseñanzas que revolucionaron la geografía, los conocimientos que se tenían del mundo. En primer lugar, él lo que demostró de forma fehaciente era que la Tierra era redonda. No había lugar a duda. Él había salido de Sanlúcar de Barrameda, navegando siempre hacia Poniente y siempre a Poniente, a Poniente, a Poniente, a Poniente, a Poniente, y había llegado otra vez a Sanlúcar de Barrameda. Se demostraba que la Tierra era redonda. Había mucha gente que ya lo sabía de la antigüedad, pero había mucha gente que no, la Iglesia no lo admitía y había mucha gente que no lo admitía, lo cual no tiene nada de extraño, porque aún hoy hay gente que sigue diciendo que la Tierra es plana, hay gente para todo. También él demostró que hay mucha agua por allí, hay muchos mares, unos océanos inmensos, y que están los continentes, pero que los continentes se pueden ir de uno a otro y se le puede dar la vuelta a la Tierra navegando siempre, que fue lo que hizo. Se vio lo que ya habíamos dicho, al sur del Nuevo Mundo había un paso entre los océanos, efectivamente. El paso que después de meterse por todos los huecos que encontraba la costa, encontró Magallanes, el estrecho de Magallanes. Fue uno de los grandes descubrimientos, aunque luego no fue de mucho uso porque es muy difícil el paso y ya mucha gente daba la vuelta al Cabo de Hornos o luego se decidió ir a Centroamérica y cruzar el istmo a pie o con carretas. Bueno, se vio que el Mar del Sur o Pacífico, que era enorme, cuando se pensaba que era pequeño, cuando Vasco Núñez de Balboa le llamó Mar del Sur, creían que era pequeño por la geografía de entonces, pero no. Y es que el círculo máximo que se estaba considerando entonces era un 25% menor que el real. Al quitarle ese 25% faltaba el Océano Pacífico. Por eso Colón, cuando llegó a América, según sus cálculos, pues aquella América tenía que ser China. Claro, le faltaba ese 25% que era el Pacífico, pero no lo contaban. Y Magallanes debió de pensar más o menos lo mismo. ¿Y por qué fue esto? Pues verán, Eratóstenes, que había vivido allá entre el 276 y el 194 a.C., ya saben, el famoso de la criba de Eratóstenes, de los números primos. Bueno, pues con un sistema ingenioso, con unas columnas verticales puestas ahí en el solsticio de verano, en Egipto, pues hizo unos cálculos y demás, y midió unos ángulos y calculó en estadios lo que debía de medir el círculo máximo de la Tierra, que transformados por equivalencia a kilómetros, pues le salían aproximadamente 40.000 kilómetros,
que es lo que tiene, por definición, el círculo máximo de la Tierra. Poseidonio, otro sabio, que vivió allá entre el 135 y el 51 a.C., volvió a hacer los mismos cálculos y llegó a los mismos resultados, 40.000 kilómetros. Pasado el tiempo, y aquí ya no se sabe si fue el mismo Posidonio o Estrabón, que vivió entre el 64 a.C. y el 24 después de Cristo, a caballo, entre las dos eras, pues este hizo unos cálculos y le salió que el círculo máximo de la Tierra era 30.000 kilómetros. Se había comido 10.000. Y Ptolomeo fue lo que tomó como cierto. Él admitió que la Tierra era 30.000. Ptolomeo, que vivió del 85 al 165 después de Cristo, ya al comienzo de nuestra era, un gran geógrafo, hizo muchos mapas y demás, y los usó con esa base de que el círculo máximo de la Tierra era 30.000 kilómetros. Y eso fue lo que quedó. Esa era la geografía oficial del comienzo de nuestra era. Después vino la invasión de los bárbaros, la caída del Imperio Romano, el oscurantismo, la época de la Edad Media y demás. Y ya en el Renacimiento, que se empezaron a reconquistar y a recuperar cosas y demás, se recuperó la geografía de Ptolomeo, que tenía ese error, pero era la que estaba en vigor en tiempos de Colón y en tiempos de Magallanes a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Bien, otra cosa que, como informó el Cano y que, bueno, pues que dio mucho que hablar, es que él que venía de viajar por mares lejanos, él en los confines de los mares no había visto esos enormes monstruos infernales, ni esas serpientes marinas enormes que decían, ni gente sin cabeza, con un solo pie, grandes abismos, enormes tormentas, tempestades horrorosas. No. No había nada, había como aquí, cuando soplaba el viento soplaba y cuando no soplaba, pues no soplaba. Y había peces y había cosas y había bichos, sí. Y había bichos grandes, ballenas y eso, pero aquellos monstruos no los había. Esto llamó la atención de Maximiliano Transilvano, que hizo una crónica muy buena del primer viaje alrededor del mundo. Maximiliano Transilvano no viajó, como lo hicieron Pigafetta o Mafra y otros cronistas. Él lo que hizo fue que cuando llegó el barco a España, él se desplazó allá a verlo a gente, a hacer entrevistas en plan paparazzi, ¿no? Como un periodista de ahora. Y les preguntó de todo y escribió una carta en latín, una relación muy buena de lo que fue el viaje y además con ideas suyas. Y cuando le dijeron esto de que no había esos monstruos y no había esas cosas, que todo el mundo hablaba de ellas, pero que luego no vieron nada, y eso que estuvieron 3 años ahí dándole vuelta al mundo, pues él dijo, vaya, vaya. De modo que los antiguos, como lo oyeron, lo escribieron, y así han venido las semejantes fábulas y mentiras de muy antiguo, de unas manos en otras y de un autor en otro, sin haber algún cierto ni auténtico autor que ello lo hubiera comprobado, etcétera, etcétera. O sea que venía a decir que sí, todo el mundo habla, uno dice, el otro copia y tal, unos se copiaron otros y lo vienen diciendo todos, pero nadie se molestó en comprobar si era verdad. Y era lo que pasaba, algo que sigue pasando ahora también. Y además, aquí pongo un dibujo a la derecha porque efectivamente habían visto cosas grandes, peces grandes que decían que eran ballenas, que en realidad no son peces, son mamíferos. Pero bueno, ahí lo dibujaban en plan monstruo y ahí verán que pone una ballena y una orca. Que sí, se parecen que son bichos que viven en el agua, pero no se parece mucho a los que quieren representar. También el Cano informó de que por allá, por donde había andado, había otras civilizaciones, que había otra gente, oiga, que no somos los únicos. Y además tienen otros usos, otras costumbres, y además otras muy interesantes, muchas de ellas. Y además, otra cosa que llamaba mucho la atención es que al otro lado del mundo, pues la gente estaba de pie, como por este lado. No estaban patas arriba, no se caían a ningún abismo, porque la gente decía, bueno, sí, la Tierra es redonda, pero el que esté por el otro lado se tiene que caer. No, pues no se caían, estaban de pie igual que aquí. Y eso fue también muy revelador. Además sabían mucho de medicina, sabían cosas raras que además les aprendieron mucho y conocían vegetales, conocían cosas de esas. Eso llamó también mucho la atención. Y por supuesto, pues que había otra fauna, otra flora. En fauna, pues
esto Pigafetta y los demás describieron gente como era el pecarí, la espátula, un insecto hoja que había metido en una cajita una hoja que andaba, era un insecto hoja, pues y animales en la Antártida y por ahí en la zona de la lobos marinos, leones marinos, los guanacos, en fin, bichos de esos, se los describía todo, que eran totalmente desconocidos. Y también había mitos que echaron por tierra. Por ejemplo, aquí se decía que las Molucas, que se sabía que existían, pero decían que eran unas tierras terribles, con unos temporales enormes, con muchos bajos, muy mal tiempo, unas nieblas espesísimas que allí no se podía parar. Ellos cuando llegaron, pues a veces había sol y moscas, como en cualquier otro sitio. Esto seguramente lo preparaban los portugueses, que ya estaban en las Molucas hacía tiempo, para que no fueran por allí a importunar y a hacer la competencia. También había otros mitos, por ejemplo, se decía que la canela, que ellos vieron allí que la canela, que era una de las especies que trajeron, que está tan buena echándola en el arroz con leche, pues sabemos ahora que es la cáscara de las ramas y demás, tiene ese sabor dulce. Bueno, pues ellos se decía que la canela se encontraba en los nidos de algunas aves, mayormente en el nido del ave fénix. Toma ya. Pues había cosas de esas que se echaron por tierra, porque las cosas eran mucho más normales de lo que parecía. De todas formas, también quedaron mitos y quedaron cosas ahí oscuras que dieron mucho que hablar y luego ya, en fin, hasta que se investigaron y demás. Por ejemplo, hablaron de los patagones. Los patagones eran unos hombres, una gente muy alta, enorme. Las que describe Pigafetta, lo describieron otros allá en el sur de América. De hecho, los patagones le dieron nombre a la región, la Patagonia, pero nunca se volvieron a ver esos señores tan altos que decían ellos, esos indios tan altos. A lo mejor es que, porque al parecer sí hay gente alta, había gente alta, y a lo mejor los españoles de entonces pues eran más bien unos chaparritos, ¿no? Bajos. En fin, y si uno bajo se pone al lado de uno alto, el alto le parece enorme. Me pasa a mí alguna vez que me he visto al lado de un jugador de baloncesto, miro para arriba y a mí aquel me parecía patagón y medio. Pero en fin, no se han vuelto a ver esos patagones que decían ellos o es que exageraban un poco. También hablaron, como ya dije antes, de grandes peces. Bueno, no hay esos monstruos, pero hay unos peces grandísimos, claro. Las ballenas, que no son peces, son mamíferos, pero la verdad sí impresionan cuando se ven cerca. También hablaron de algún pájaro exótico. El Cano trajo unas plumas de un pájaro que vivía en el aire y que se alimentaba de aire o algo así. Eran las plumas y eran los restos disecados de aves del paraíso, que estuvieron comerciando después mucho tiempo con ellas y les daban algún significado así místico hasta que los naturalistas descubrieron que eran pájaros muy bonitos, pero pájaros vulgares y corrientes. Cuando regresó el Cano de la vuelta al mundo, él lo primero que hizo fue escribir una carta a Carlos I, una carta en la que le daba la novedad de que acababa de dar la vuelta al mundo, que acababa de llegar, que se había muerto Magallanes, que traía muestras de amistad de los moluqueños. Pedía al rey, le pedía ayuda para que liberara a los 13 hombres que se habían quedado en Cabo Verde. Por otra parte, hay que decir que el Cano estaba preocupado sobre todo por 3 cosas y siempre estuvo preocupado por ellas. Y tenía miedo o tenía resquemor de que le pudiera pasar algo al llegar a España. La primera es que tenía una cuenta pendiente con la justicia. Él había sido el dueño, el armador de una nao que había alquilado a la corona y había actuado en el norte de África, en guerras, en el norte de África y también en Italia. Él había estado embarcado de maestre, o sea, de segundo, era normal. Aunque él era el dueño, pues si lo ponía la nave al servicio del rey, el rey o las autoridades que fueran nombraban un capitán, gente de la nobleza, y el dueño quedaba de maestre, que era el administrador y el que conocía realmente el barco. Pero lo malo es que la corona no le pagó. Entonces su gente pues se rebeló porque eran asalariados.
Entonces lo que hizo Elcano fue hipotecar como unos saboyanos el barco. Pero luego pues seguían sin pagarle la corona y tampoco podía pagar a su gente. Entonces lo que hizo fue a esos saboyanos venderle el barco. Era un barco armado y en aquellos tiempos el vender un barco armado a extranjeros era delito. Por lo tanto, él acababa de cometer un delito forzado por las circunstancias, porque la corona no le pagaba y tenía que pagar a su gente, pero era delito al fin y al cabo. Entonces se vio perseguido por la justicia y lo que hizo fue escapar del norte, donde vivía, a Sevilla. Allí se enteró de la expedición de Magallanes y tal, se enroló y estuvo en el viaje, pero traía ese resquemor. Luego había otro problema que tenía en mente, y es que él había tomado parte, no muy activa, pero había tomado parte en la revuelta que se había producido en San Julián, en la costa americana del Atlántico, cuando 3 capitanes se rebelaron contra Magallanes. Eso también lo traía. Y además él pensaba que si la San Antonio, que había desertado, si llegaba a España, pues se iba a ir de la lengua, se iba a saber todo, iba a saber que él, con otros 40, había estado metido en el jaleo en el que le costó la vida a 3 de los capitanes, 2 que fueron ejecutados, digamos, y el otro que fue abandonado en una isla, Juan de Cartagena, y que nunca más se supo. Y después la tercera cosa, la tercera preocupación del Cano fue que él regresó por el Índico. El regresar por el Índico pues no lo tenía muy tranquilo, porque el Índico era de la zona de influencia de Portugal, de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Tordesillas. Y bien, es verdad que era paso inocente, pero él no quería encontrarse con portugueses. Y el rey Carlos I había dicho que se respetaran los acuerdos y que no se metieran en zona que le correspondía al rey de Portugal. Por eso él fue, cuando viajó por el Índico, navegó todo lo al sur posible, pero navegó a sabiendas de una zona que era de influencia portuguesa. No le pasó nada por esto. El rey luego recompensó por lo que había hecho, por llegar con tanta información, tan buena información, llegar con el barco y además regresar con tantas especies que dieron un beneficio. Por lo que en premio le dio una pensión anual de 500 ducados, lo cual es maravilloso. 500 ducados anuales está bien, pero hubo un pequeño problema. Es que él nunca vio un ducado de esos 500, no le pagaron nunca. Él murió a los pocos años en el Pacífico, en una expedición con Loaiza, cuando volvían desde La Coruña, habían salido de La Coruña y regresaban para ir otra vez a las Molucas. Él no cobró nunca nada y tampoco lo cobró su madre después, que lo reclamó varias veces. Aquí la corona ya pasó más veces, promete pagar, pero luego a la hora de soltar la mosca es una rasca de cuidado. En cambio, sí, le concedió el título de hidalgo y le concedió un escudo muy bonito, porque total, el papel lo aguanta todo. Y el escudo tenía un yelmo en modo de cimera y tenía un mundo y con una leyenda que decía, que dice primus circundedisti me, el primero que me dio la vuelta al mundo. Y el escudo con 2 cuarteles, en el cuartel alto un castillo y el bajo pues tiene 2 palos de canela cruzados, 3 nueces moscadas y el resto unas cuantas flores de clavo. Es el mismo escudo que tiene nuestro buque escuela Juan Sebastián Elcano. Bien, el regreso de Elcano supuso el abrir nuevos caminos para la navegación y para nuevos descubrimientos y además para establecer un gran comercio y demás, aunque hubo sus problemas. Hubo expediciones como la de Loaiza, que salió de La Coruña, o Saavedra y Villalobos, que salieron de América, de las costas pacíficas de América, que luego tuvieron problemas para volver, hasta que fue Legazpi por allí y se llevó con él a Urdaneta, y Urdaneta pudo en 1565 encontrar la ruta del tornaviaje. A partir de entonces se estableció la ruta y el comercio del galeón de Manila entre Manila y México, sobre todo Acapulco, que duró 250 años. Y el Pacífico pues fue un mar español. Le llamaban al principio mar español y luego lago español.
ahí se hicieron grandes expediciones, entre ellas parte de la expedición de Alejandro Malespina. La cuestión es que con el regreso de Elcano, con toda la información, pues supuso un cambio en la forma de representar la Tierra. Las cartas de navegación a partir de entonces, ya con tanta información, empezaron a tener mayor rigor científico. Se empezó ya a usar y a fijar latitud y longitud, porque hasta entonces normalmente no tenían ni latitud ni longitud, lo que tenían eran escalas de distancia y rumbos magnéticos. Las orientaciones empezaron a estar referidas no al norte magnético, que era el que tenían hasta entonces, ya empezaron a conocer las declinaciones y demás, y era al norte geográfico. Y, por supuesto, la geografía de Ptolomeo pues empezó a caer en el olvido, pues porque ese error que acumulaba afectaba a todo y ya se veía que estaba equivocado. El padrón real pues también sufrió un gran impacto. El padrón real era un padrón, era la carta matriz o la madre de toda la cartografía que estaba en la casa de contratación, en la que se iba poniendo al día cada vez que llegaba un piloto, un capitán, ponía un nuevo descubrimiento, una nueva cosa, y se iba aumentando la información de este padrón real para a partir de ahí fabricar las cartas de navegación que llevaban los barcos que salían en la carrera de Indias y demás. Al principio cogía pues desde el Nuevo Mundo, América, hasta donde podían de Asia, pero es que ahora ya cogían todo el Pacífico, ya habían visto mucho y entonces hubo que aumentarle un trozo, representando a toda la Tierra. Aumentaron sus dimensiones, si lo tenían en una pared seguramente tuvieron que echar un tabique al lado o algo así, porque la representación que antes era parcial, ahora abarcaba ya todo el planeta. Quedaban cosas por descubrir, pero ya había mucho descubierto y ya se le había dado la vuelta a todo. Esta información que se aplicó con el viaje de Magallanes y Elcano fue no solamente la que trajo Elcano, ya había traído información la San Antonio, sus tripulantes, que dijeron mucha información, se había metido en el estrecho de Magallanes, ya conocía muchas cosas y demás. Después los tripulantes de la Victoria, cuando regresó lógicamente. Pero luego los prisioneros de Cabo Verde, cuando regresaron. Y después los tripulantes de la Trinidad, los 4 que regresaron, que eran, entre ellos estaba el capitán y 2 pilotos. Y después otros, y todos iban trayendo información y mejorando cada vez más y más esas cartas, de modo que se llegó a tener un conocimiento muy grande, muy bueno y muy fiable de la Tierra. De modo que las enseñanzas, en resumen, que se tuvieron de esta vuelta al mundo, pues fueron muchas. Les vamos a resumir de una forma rápida. Que la Tierra era redonda, no había duda. Que había un paso por Sudamérica entre los 2 océanos, ahí estaba. Que la Tierra era más grande, también. El océano Pacífico era enorme, sin lugar a dudas. Que se le podía dar a la Tierra la vuelta navegando por todos los mares, también. Que no había grandes bestias, por supuesto que no, ni tampoco enormes precipicios ni cosas de esas. Que al otro lado había gente, otras civilizaciones que además estaban de pie, cosa rara. Había otras civilizaciones, otros usos, otras costumbres, otra fauna, otra flora. Se revolucionó la geografía y se amplió el mundo conocido hasta una magnitud por entonces desconocida. Y gracias a todo esto y toda esta información aparecieron nuevos e interesantes libros en la casa de contratación. Se empezaron a publicar muchos, cosmografías, regimientos, artes de navegar, derroteros y demás, con informaciones sobre todo, sobre astronomía, la esfericidad de la Tierra, alturas del Sol, métodos de observación, cartas de marear, derroteros, descripciones de las costas, instrucciones prácticas, los instrumentos, otras informaciones. La verdad que con aquellos libros y aquel saber que teníamos entonces a raíz y después de la vuelta del Elcano, con toda su información y ya lo que se tenía de antes, pues se pusieron a España en el primer puesto de las ciencias náuticas y de la navegación en Europa. Como decía alguien, pues Europa aprendió a navegar en libros españoles. Se ha visto que las especias que fueron las que habían propiciado todos estos viajes fueron los grandes motores
de los enormes viajes oceánicos y de los importantísimos descubrimientos de finales del siglo XV y el XVI. Las especies, esas cosas que parecen tan nimias y que entonces valían su peso en oro, fueron las que impulsaron todos estos grandes descubrimientos y las grandes navegaciones oceánicas y una enorme mejora en la navegación, en los sistemas de navegación, en la astronomía, en la geografía, en la cosmografía, en los instrumentos de precisión, etcétera, etcétera. Hay que decir que hubo un antes y un después del regreso de la Victoria con Elcano a España. Hubo un gran tráfico a partir de entonces, ya consolidado el que había antes, el galeón de Manila, que se empezó a funcionar cuando Urdaneta encontró unos años después la ruta del Tornaviaje. El galeón de Manila por el Pacífico, junto con la carrera de Indias en el Atlántico. La verdad, en aquella época España fue grande. Grande gracias a la convicción de que el conocimiento de la mar era un signo de sabiduría. Su uso era una muestra de poder y su explotación era una fuente de riqueza. Aquella fue una de las grandes aventuras, la mayor aventura de la humanidad en la superficie de la Tierra, lo de la vuelta al mundo que dio la Victoria con Elcano. Un barco que estuvo, barquito pequeño, poco más que una lancha, durante 3 años por mares desconocidas, navegándolos por primera vez. Está a punto de terminarse ahora la celebración. En septiembre de este año se conmemora el 500 aniversario del regreso, que fue en 1522. Fue un enorme viaje, la mayor aventura en la superficie de la Tierra, que si se quiere comparar, y muchos la comparan con esa otra gran aventura del hombre fuera de la superficie de la Tierra, fuera de nuestro espacio, que fue el vuelo a la Luna y el regreso del Apolo 11 en 1969, que en el 2019 hizo 50 años. 50 años este, 500 años el otro. Pero en el del Apolo 11, a diferencia del otro, que no sabían casi nada de por dónde iban a ir, aquí, aunque era un vuelo a la Luna, posarse en la Luna y volver, sabía mucho. Unos cálculos enormes, unos medios tecnológicos, técnicos fantásticos, que fueron los que posibilitaron el éxito de la misión. Pero estas son las dos grandes aventuras que han tenido lugar, 550 años hace. Con la venida del Elcano y con lo que vino después, pues se creó un gran tráfico, un enorme comercio, un mercado, grandes navegaciones, colonizaciones, destacamentos, asentamientos, un intenso intercambio comercial, financiero, cultural, político, artístico, entre todos los continentes. Fue la culminación de la primera vuelta al mundo del Elcano lo que supuso el poner la primera piedra de lo que hoy damos en llamar la globalización. Señoras y señores, muchas gracias por la atención.